Inveragro se formó en el año 1993 con la finalidad de comercializar insumos agrícolas, brindando asesoría técnica en campo y servicios complementarios con la actividad agrícola. Entre los años 1993 y 1998, inicia sus operaciones en el Valle del Chillón. En el segmento hortícola, donde logró consolidar su liderazgo en este mercado, comercializando insumos de las principales compañías como son Bayer, BASF, TQC, Farmagro, Farmex, Yara, entre otros. Inveragro se formó en el año 1993 con la finalidad de comercializar insumos agrícolas, brindando asesoría técnica en campo y servicios complementarios con la actividad agrícola. Entre los años 1993 y 1998, inicia sus operaciones en el Valle del Chillón. En el segmento hortícola, donde logró consolidar su liderazgo en este mercado, comercializando insumos de las principales compañías como son Bayer, BASF, TQC, Farmagro, Farmex, Yara, entre otros.
el año 1993, con la finalidad de comercializar insumos agrícolas, brindando asesoría técnica en campo y servicios complementarios con la actividad agrícola. Entre los años 1993 y 1998, inicia sus operaciones en el Valle del Chillón. En el segmento hortícola, donde logró consolidar su liderazgo en este mercado, comercializando insumos de las principales compañías como son Bayer, BASF, TQC, Farmagro, Farmex, Yara, entre otros. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias por estar conectados desde la plataforma de YouTube y de Facebook. Bienvenidos a esta conferencia de proceso de floración y cuajados en el cultivo de palto. Este evento está organizado por la empresa Inveragro. Inveragro es una empresa que fue constituida en 1993 con el fin de poder comercializar productos de agroquímicos, fertilizantes, maquinarias agrícolas, herramientas y semillas de todas las variedades. Esta conferencia está a cargo por el ingeniero Gabriel Cayo. El ingeniero es soporte técnico de la empresa Inveragro, con mucha experiencia en diferentes cultivos, así que cualquier consulta o duda que tengan, al final de la presentación se va a responder cada una de sus preguntas. Ingeniero Gabriel Cayo, buenas tardes. Amigos y clientes de Inveragro, les doy la bienvenida nuevamente a esta denominada Academia PPA y muchas gracias por el pase en mi visita. Y el día de hoy veremos un poquito el tema de proceso de floración y cuajado en el proceso de floración y cuajado en el palto. Permítanme, por favor, compartir mi pantalla.
¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo mi pantalla? Todavía, ingeniero, no se visualiza. Perdón. Ahora. ¿Ahora Ya se mira? visualiza, sí, ya se visualiza. Ok. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes. El agradecimiento por estar acompañándonos el día de hoy. Vamos a ver un poquito el tema del proceso de floración y cuajado del palto. Como dijo mi compañera de trabajo, Mary, vamos a desarrollar la charla y al final de esta daremos algunas respuestas, algunas dudas que puedan ustedes tener de acuerdo a cómo vamos desarrollando la charla. Por favor, las preguntas a través del chat para poder ir tomando nota de estas y poderlos atender en las consultas que ustedes tengan. Vamos a revisar un poquito el origen del palto para, de todas maneras, conocer cómo es que esta planta desarrolla, dónde se originó y por qué necesita algunas condiciones especiales para el tema de crecimiento, para el tema de floración y para el tema del cuajado. Entonces, el palto originalmente creció en las zonas de América, básicamente en México. Se han encontrado evidencias de que se desarrolló en Centroamérica, algunas especies hasta en Colombia, Venezuela, y algunas especies también se originaron en la zona de Ecuador y Perú. Como ustedes ven en la diapositiva, la mayor cantidad de razas que nosotros trabajamos de palto han sido desarrolladas en México, en la zona de Centroamérica, la raza mexicana, guatemalteca, antillana, y básicamente en estas zonas donde se desarrolló el palto, y el palto se desarrolló básicamente en zonas boscosas, en zonas donde sí tenían cierta competencia por luz y por nutrientes con otras especies de zonas boscosas. De allí que viene el tema de crecimiento como es de esta especie, ¿no? En la diapositiva ustedes pueden desarrollar algunas características de las razas mexicanas, guatemaltecas, antillanas. Cada una tiene algunas características especiales y algunas resistencias a temperatura para su crecimiento. Ustedes pueden observar algunas características de la fruta, de las variedades de palta que en Perú vamos trabajando. La que más se trabaja para exportación es la palta Hass. Hay un consumo fuerte de palta fuerte en el mercado peruano. Se está trabajando mucho ahora el tema de cosechar esta variedad para exportación, pero básicamente alguna en forma procesada, ¿no? Tenemos la variedad criolla, que es de mucho consumo acá, y tenemos algunos polinizantes que se utilizan en esta zona. Hay que entender que el palto, por las condiciones en las que desarrolló y por las condiciones en las que originalmente fue creciendo, esta especie ha sido una especie medianamente evolucionada. Son árboles de gran tamaño, tienen un crecimiento vegetativo traslapado con la floración, una floración profusa, irregular y prolongada, tamaño muy grande de semilla, y por lo tanto estas características hacen que este frutal tenga un potencial productivo bastante bajo. Es poco productor de frutos, tiene un sistema radicular poco eficiente y poco productor de frutos, por lo tanto tiene bajos rendimientos, ¿no? El potencial de rendimiento de palto Hass aproximadamente está en promedio con condiciones, o el potencial genético en el país en condiciones adecuadas más o menos llega a 32, 35 toneladas. Eso es lo que nosotros podemos cultivar en Perú o producir en Perú, dándole las condiciones adecuadas. Esto debido a algunas limitaciones que tienen básicamente con algunos factores internos y algunos factores externos que son producidos por el medio ambiente, básicamente por el clima, el suelo, y algunas labores culturales que nosotros tenemos que ir trabajando, ¿no? Por lo tanto, en la práctica el palto es una especie de rendimientos bastante bajos. ¿Qué factores están relacionados a estos rendimientos bajos? La floración, cuajado y crecimiento de frutos coinciden con los crecimientos vegetativos en el tiempo y en el espacio. Esta es una característica innata a esta especie, por lo tanto hay que saberla manejar y hay que tenerla presente. Tiene un muy alto gasto energético para sintetizar aceites de los frutos. Hay que entender que el palto produce azúcares, estos azúcares los tiene que traslocar a la fruta,
pero en la fruta se tiene que convertir en aceites, en grasas, ¿no? Y eso hace de que el palto consuma mucha energía y mucho nutriente. Se han hecho algunos cálculos, aproximadamente con lo que nosotros abonamos para producir 20 toneladas de palta, podemos estar en otros cultivos tipo mandarín, estar sacando 60, 70 toneladas, esa más o menos la proporción, ¿no? Entonces, el que la fruta de palto almacene grasas hace que sea muy exigente en nutrientes y tenga un alto gasto energético. Y además que tiene una compleja floración y polinización. Esto es importante y hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Hay una simultaneidad de crecimiento reproductivo con el crecimiento vegetativo. El palto está floreando, está cuajando, e inmediatamente después de esto está creciendo un brote vegetativo y eso nos trae algunos inconvenientes que en el transcurso de la charla iremos viendo cuáles son estos y iremos viendo qué prácticas podemos poner en desarrollo para evitar que este crecimiento vegetativo traslapado con la floración y el cuajado de frutos nos traiga algunos problemas. Hay que entender también que como hemos dicho, el palto es una especie medianamente evolucionada, por lo tanto el crecimiento de raíces también no es muy adecuado, ¿no? El 50% total de raíces y el 80% de raíces activas están en los primeros 30 centímetros del suelo. La palta tiene un crecimiento de raíces cercano a la superficie del suelo y por eso tenemos que tener algunos cuidados de esto, y esto ya lo habíamos revisado en la charla anterior, pero hay que entender que por este sistema radicular ineficiente que tiene el palto, trae como consecuencia que puede haber una pérdida de estructuras reproductivas o frutos durante las etapas críticas del desarrollo, como la floración y el cuajado. Si nosotros no damos especial cuidado al tema de desarrollo de raíces y no damos condiciones adecuadas en el suelo para que éstas desarrollen, puede haber algún tema de estrés en el momento de la floración y el cuajado, y esto puede estar haciéndonos perder estructuras reproductivas, ya sean flores y algunos frutos, si es que no tenemos el cuidado adecuado. Siempre lo voy a repetir, es necesario proteger las raíces, por lo tanto es muy importante el tema de las coberturas, ya sean vegetales, tipo mulch o alguna otra cobertura que se pueda hacer en palto para tener un ambiente adecuado en el crecimiento de raíces, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener cuidado es que muchas personas hacemos algunos estreses en planta, y esto debido a que algunas personas recomiendan para inducir la floración quitarle el agua, y eso es contraproducente porque al no manejar bien nosotros los árboles de palto podemos terminar con árboles como que están en la fotografía, que son árboles intoxicados por la acumulación de sales, básicamente cloro en el suelo, por un manejo malo del agua. Y esto inmediatamente va a hacer de que estas hojas no sinteticen adecuadamente los fotosintatos, y por lo tanto vamos a tener una producción muy pobre de azúcares que más adelante tengamos tener algunos problemas en el tema de guardar reservas en la planta, o en todo caso estas hojas que tengan estos problemas de intoxicación básicamente por cloro, su producción de fotosintatos o su producción de fotosíntesis activa es bastante pobre comparado a una prueba, a una hoja que está activamente fotosintética. Revisaremos ahora algunos procesos de floración y cuajado. ¿Qué factores son importantes para la floración? Ya se ha ido investigando mucho en palto y se fueron desde el año 78 ya fijando algunos conocimientos, y en este año se determinó que la temperatura baja y días cortos promueven la floración del palto. Los días cortos no están cualitativamente asociados a la inducción, pero sí redujeron el tiempo de la floración. Por lo tanto, la temperatura baja es uno de los componentes importantes para la inducción floral. Además, se concluyó en el año 89 que la palta necesita no más de 4 semanas por estrés de temperaturas bajas. Es decir, que si nosotros tenemos 4 semanas continuas de temperaturas bajas, las yemas que estén maduras y que tengan brotes vegetativos adecuados ya pueden estar induciendo floración. Además, se determinó que algunas especies necesitan un periodo de reposo previo a la floración. Esto va a depender mucho de si son
especies caducifolias o siempreverdes. El palto hay que entender que son plantas siempreverdes, lógicamente que necesita un breve periodo de descanso, pero descanso entre comillas porque el palto en ese momento que está en relativo descanso sigue fotosintetizando y nosotros en esa etapa podemos ayudar a la planta a que siga produciendo azúcares y estos azúcares los vaya almacenando en sus órganos de reserva que son básicamente el tronco y las raíces. Temperatura baja para el palto no es muy exigente, con las temperaturas, con las diferenciales de temperaturas que nosotros tenemos en la zona son importantes y son adecuadas para la inducción floral en el palto. Por lo tanto, la inducción floral en palto no es problema. El palto naturalmente induce floración en las condiciones en las que nosotros trabajamos. El tema en palto es manejar la excesiva floración que ésta tiene y lograr mayor cuajado de frutos en el árbol. Por lo tanto, el tema de hacer algún estrés, sobre todo hídrico, en palto no es necesario, no es importante. Se debía sí bajar algo de agua en este proceso de descanso, pero no quitarlo totalmente porque la planta no necesita hacer un estrés hídrico para lograr la inducción floral. Entonces, la inducción floral. Si nosotros tenemos una yema vegetativa, esta puede inducir en floración a través de un estrés. Básicamente en el Perú es un estrés térmico. No necesitamos hacer un estrés hídrico como lo vuelvo a repetir. Y pueden haber algunos otros factores que no son necesarios en nuestras condiciones. Este estrés va a inducir una inducción floral y luego tenemos una diferenciación floral para luego tener una yema floral que empezará a brotar. Una etapa crítica en la diferenciación floral es el momento de que esta yema ya decidió ser una flor y en ese momento de haber decidido una flor por la inducción floral a través del estrés térmico, es que esta yema empieza a tener una división celular continua para darle las características adecuadas que la flor más adelante va a tener para lograr un cuajado adecuado. Lamentablemente, en las zonas donde trabajamos, esta diferenciación floral coincide mucho con temperaturas relativamente bajas y por lo tanto puede haber algún desbalance hormonal que no nos esté permitiendo tener una adecuada división celular en esta yema floral. Por lo tanto, podríamos tener flores que no estén conformadas adecuadamente. Entonces, en este momento, nosotros podríamos estar ayudando a la planta tanto en el tema de haber tenido las reservas adecuadas y sobre todo de tener un balance hormonal adecuado para que haya una división celular adecuada en este momento de diferenciación floral para tener más adelante una floración. Es por eso que nosotros en Inveragro les recomendamos hacer una aplicación en esta etapa de diferenciación floral, un producto que le dé ese balance hormonal a la planta para que haya una adecuada división celular, sobre todo si este momento en que la yema está hinchando y está empezando a desarrollar, las temperaturas son relativamente bajas. El producto que nosotros podríamos estar utilizando se denomina Invencible Forte y la dosis por hectárea es de 2 a 4 litros, más o menos con un mojamiento de 1000 litros por hectárea. En esta etapa también son importantes algunos elementos que nos van a ayudar a que este desarrollo floral sea el adecuado y que muchas veces por las condiciones de suelo que tenemos en costa, como lo habíamos visto anteriormente, pueden no estar disponibles y pueden estar logrando alguna deficiencia en planta. Estos elementos son el zinc, el manganeso y el magnesio, que muchas veces salen deficientes en los análisis foliares. Entonces, una mezcla de un producto hormonal que nos ayude a la división celular, teniendo en consideración estos elementos, podría ser una adecuada aplicación para lograr una floración que pueda más adelante tener una polinización también eficiente. El producto se denomina Lanzadera 3 y la dosis es de 5 litros por hectárea. Se puede mezclar muy bien con el Invencible Forte y aplicarlo, como hemos dicho, con gasto de agua de aproximadamente de 1000 litros por hectárea. Estas son las etapas en las que desde el momento de diferenciación celular hasta la etapa de cuajado, son etapas críticas en el desarrollo de la floración del palto y iremos viendo en el desarrollo de esta conversación algunas prácticas que podemos ir desarrollando para lograr una buena polinización y un buen amarre de frutos.
Lo primero que debemos conocer es cómo es que se comporta una flor, ¿no? Entonces, en muchas especies tenemos flores masculinas y tenemos flores femeninas. Algunas especies, las flores masculinas pueden estar en un individuo, es decir, en una planta completa, y la flor femenina puede estar en otra planta, pero también hay flores que pueden estar en una misma planta, la flor masculina y la flor femenina. Pero, por ejemplo, como en el caso de palto, la flor masculina y la flor femenina están en una misma flor, en una misma flor. Entonces, nosotros es necesario que conozcamos identificar cuándo una flor de palto está comportándose como flor masculina, como macho, y cuándo esta flor se está comportando como flor femenina, como hembra, porque esto es muy importante para identificar más adelante el proceso de cuajado o de polinización. Entonces, ustedes en las fotografías pueden observar en la parte superior, esa es una flor que en ese momento, una flor de palto, que en ese momento se estaría comportando como flor femenina. ¿Cómo puedo identificarlo? Ustedes pueden ver que el gineceo sobresale a la flor, sobresale a la flor, y los estambres están echados hacia la parte inferior de la flor. Entonces, esta flor se está comportando como flor femenina. Y en algún momento esta flor de palto se va a comportar como flor masculina, como flor macho. ¿Cómo la voy a identificar? Cuando ustedes vean que los estambres están apuntando a la parte superior. Entonces, cuando ustedes observen una flor de esta forma, pueden indicar que está comportándose como una flor masculina, como una flor macho. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante determinar este comportamiento floral? Lo vamos a ver ahora. Algunas características. Las flores del palto son dicogámicas. Esto significa que no hay traslaple de ambos sexos en la misma flor hermafrodita. Según esto, hay dos tipos de flores, las de tipo A y las de tipo B. Por eso es importante conocer este comportamiento floral del palto, ¿no? Las variedades son clasificadas de tipo A y de tipo B dependiendo del momento en el día en que estas están funcionando como macho o como hembra. Y hemos identificado cómo saber si una flor es macho o es una flor hembra, y ahora vamos a revisar por qué es importante este proceso. Hay evidencias que indican que a veces pueden traslaparse ambos estados en una misma flor, ocurriendo alguna autopolinización, que lamentablemente en palto es muy baja. Esto ocurrirá durante la segunda apertura de la flor. Entonces, por lo tanto, tenemos flores del tipo A y tenemos flores del tipo B. Entonces, ahora veremos cómo nosotros podemos clasificar una flor de tipo A o una variedad o un palto de especie tipo A y un palto de especie o de comportamiento tipo B. Y eso básicamente hemos dicho que está dado por el comportamiento floral de la flor en ese momento. Entonces, las plantas tipo A en la mañana se comportan como flores femeninas. Quiere decir que la flor tiene la condición de flor hembra, ¿correcto? Y al día siguiente por la tarde está comportándose como una flor macho. En las diapositivas anteriores ya les enseñé a identificar cuándo es una flor hembra y una flor macho. Entonces, si ustedes van y ven en su huerto que en la mañana las flores están como flores femeninas y en la tarde están como flores masculinas, quiere decir que esa variedad se está comportando como una flor de tipo A. ¿Cuáles son las especies de tipo B o los paltos de tipo B? Son aquellas que en la tarde se están comportando como flores femeninas y en la mañana se están comportando como flores masculinas. Esas son las especies del tipo B. Entonces, imagínense si nosotros tenemos solamente del tipo A en nuestro huerto o en nuestro campo. Entonces, en las mañanas las flores femeninas están receptivas, pero no hay flores masculinas que donen polen. Por lo tanto, las flores femeninas pueden estar esperando polen, pero polen no va a haber porque no hay flores macho abiertas en la mañana. Y sucede lo contrario en la tarde. En la tarde las flores masculinas están dando polen, pero las flores femeninas están cerradas. Por lo tanto, no va a haber polinización adecuada. Entonces, para tener una polinización adecuada en los campos que nosotros manejamos, necesitamos poner el famoso polinizante que nosotros le llamamos, o alguna especie que sea del tipo contrario que nos pueda donar polen. Entonces, si yo tengo la del tipo A y pongo el polinizante de tipo B, en la mañana tengo
flores hembras del tipo A y también tengo en la mañana flores macho, pero del tipo B. Entonces, ¿cuáles son las variedades de tipo A y cuáles son las variedades de tipo A? Las variedades del tipo A son Hass, Picketon, Reed, Goen, etc. Son algunas variedades de tipo A. Nosotros en el Perú cultivamos tipo Hass para exportación. Quiere decir que nuestros huertos son de floración tipo A, los huertos de Hass para exportación. ¿Y cuáles son las de tipo B? Tenemos Fuerte, tenemos Edranol, tenemos Bacon, tenemos Sutano y algunas otras variedades que pueden servir de polinizante. Entonces, si nuestro huerto es de tipo A, Hass de tipo A, necesariamente yo tengo que estar pensando también poner en mi huerto una especie de tipo B que me done el polen cuando yo necesite polinizar las variedades de tipo A. Si tengo Hass, entonces podré poner Fuerte, podré tener Bacon, podré poner Sutano. Ingeniero, ¿y cuándo pongo una u otra? Eso, entonces, para eso es muy necesario observar en la zona donde ustedes estén trabajando la fecha en la que Hass está floreando y en esa misma fecha la del tipo B también debía estar floreando. Algunas veces hemos cometido el error de poner Hass y, por ejemplo, en Huaral algunas personas pusieron Fuerte como polinizador, pero ¿qué sucedía? La Hass empieza a florear a partir de septiembre, octubre para adelante y la Fuerte está floreando en abril, entonces no voy a tener la floración en el mismo mes, entonces eso hay que tener cuidado, no hay que tener en la zona donde ustedes están trabajando, ver una variedad del tipo B que pueda coincidir la floración con la del tipo A y de esa manera ustedes podrían buscar un polinizante u otro. ¿Qué factores pueden afectar el proceso floral? Vamos a ir revisando algunos y veremos qué alternativas nosotros podemos ir trabajando para evitar estos factores. Primero, la apertura floral está controlada por las condiciones ambientales, siendo la temperatura al parecer el factor más importante. La temperatura óptima para la antesis, para la apertura de la flor, es de aproximadamente 25 grados centígrados, pero comienza con 20 grados centígrados. Entonces, nosotros podemos tener temperaturas de 20 grados centígrados y las flores ya pueden estar apertura. Con tiempo nublado, llovizna o lluvia, las flores no abren, sino hasta que las condiciones mejoren. Quiere decir que nosotros si tenemos temperaturas de 20 grados centígrados y el clima está nublado, hay lluvia, las flores no van a abrir hasta que estas condiciones mejoren. Las flores del tipo A, quiere decir de Hass, la que nosotros trabajamos para exportación, son más sensibles a las temperaturas y por lo general abren un poco más tarde que las del tipo B. Entonces, si yo tengo zonas donde la temperatura es demasiado baja, las de tipo A, las de Hass van a abrir un poquito más tarde que, por ejemplo, la Sutano o la Fuerte que ustedes puedan estar trabajando como polinizador. Los estigmas de Hass permanecen receptivos por 24 horas, pero los óvulos viven menos. ¿Correcto? Entonces los estigmas pueden estar en forma receptiva, pero los óvulos a veces, muchas veces disminuyen su receptividad comparado con los estigmas que puedan tener. Los granos de polen que alcanzan los pistilos envejecidos no son capaces de llegar al óvulo, por lo tanto los cultivares de tipo B duran menos horas, por lo tanto hay probabilidad de polinización en estos últimos. Debido a que el polen es pegajoso y pesado, es necesario que hayan agentes polinizadores. Esto tenemos que tenerlo muy en presente. La única forma de que haya polinización en palto es con agentes polinizantes, con insectos. No hay otra forma de polinizar palto. El palto no va a polinizar por efecto del viento, no va a polinizar porque el polen va a volar de una flor a otra. Es más, hemos visto, hay muy poca autopolinización, por lo tanto, la única forma de mejorar el tema de polinización del palto es a través de agentes polinizadores y insectos. Entonces, existirá una relación entre el tiempo, apertura floral y vuelo de las abejas. Se ha visto que las abejas colectan néctar desde flores cerradas entre ambos estados, en macho y hembra, y esto no contribuye muchas veces a la polinización, ¿no? La humedad relativa también es importante. Cuando es baja, desecan los estigmas y la fase femenina al parecer no abre cuando la humedad relativa es menor a 45%. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de la humedad relativa del medio ambiente para lograr una adecuada polinización. Por debajo de 45% de humedad podemos tener algunos problemas. Se ha visto que las flores de palto son visitadas por abejas
Y hay algunos otros agentes polinizantes como son moscas y como son tris que también pueden lograr alguna polinización. Esto es importante sobre todo para agricultores que tengan campos muy pequeños y que no puedan tener acceso a alquilar panales o que en todo caso tampoco puedan criar abejas. Hay que entender que los fondos que se dedican al cultivo de palto lo que hacen es alquilar panales. Más o menos el costo del alquiler de un panal por campaña está entre 100 y 150 soles, y lo recomendable de poner por hectárea son entre 5 y 10 panales por hectárea. Si estamos hablando más o menos de 10 panales por hectárea, estamos pensando en que nuestro gasto solamente en la etapa de polinización por el alquiler de panales es de 1.500 soles. Entonces, muchas veces un agricultor pequeño, que estamos hablando de 2, 3, 5 hectáreas, no podría llegar a este costo, tendría que verse obligado a criar abejas, y si no lo puede hacer, tiene alguna otra alternativa, como vamos a ver más adelante, de poder lograr polinización, no solamente con el tema de abejas, ¿no? Entonces, tengamos siempre en cuenta cuáles son las variedades tipo A y cuáles son las variedades de tipo B. Algunos factores que influencian en la polinización de palto: la temperatura del aire es muy importante, la temperatura del suelo también es bastante importante, y habíamos visto que la polinización también es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso de polinización? Esto es importante conocerlo. El proceso de polinización es aquel en el cual la flor macho dona polen a la flor hembra. Este donar de polen tiene necesariamente que ser transportado por un insecto polinizador, que la abeja es por excelencia, y esta abeja lo que va a hacer es transportar el polen de una flor macho a una flor hembra, para que una vez que el polen llegue a la flor hembra, esta baje por el tubo polínico y fecunde el óvulo de la flor. De ese óvulo es que va a crecer el paltito, y eso es lo que vamos a comer. Si este proceso de polinización no se da, lamentablemente este fruto no va a tener posibilidades, en primer lugar, de quedarse en el árbol, y en segundo lugar, de crecer. En algunas variedades, como fuerte, pueden crecer estos frutitos. No sé si ustedes algunas veces han visto los famosos dedo, que le llamamos. Su nombre técnico son frutos partenocárpicos. Crecen sin la presencia de semillas, pero estos frutos no son muy comerciales. Algo se exporta ahora, pero los costos son muy bajos, además que la producción también es bastante baja, ¿no? Y lamentablemente en Hass hay poca formación de frutos partenocárpicos. Por lo tanto, en Hass nosotros necesariamente, si queremos cosechar fruta, tenemos que estar prestando atención al tema de polinización. La polinización básicamente, hemos dicho, lo hacen por las abejas. Tenemos que tener mucho cuidado por la atracción de la flor de palto. Lamentablemente el palto es una flor poco atractiva para la abeja. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un cítrico al lado del palto, vamos a tener algunos problemas, porque la abeja va a querer generalmente irse al cítrico y no al palto. De repente algunas malas hierbas que estén floreando en ese momento al lado de los paltos, entonces la abeja va a buscar un polen que le atraiga más, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, sobre todo para la ubicación de los panales en campo, que estén cerca a las flores del palto, ¿no es cierto? Y otro cuidado que tenemos que tener es el de aperturar las colmenas en horas adecuadas. Hay que entender que la polinización en Hass básicamente se va a dar durante las mañanas. Entonces la apertura de las colmenas debía darse en la mañana, y cuando las condiciones adecuadas del clima y temperatura sean las adecuadas también, para que la abeja salga y encuentre la flor abierta de palto y pueda polinizar adecuadamente. Eso nosotros la trabajamos con la famosa fidelidad de la abeja, ¿no? Esto hay que manejarlo como hemos dicho, como ubicamos las abejas en campo, y esto es importante. Para las personas que no puedan criar abejas por ciertas condiciones, porque son caras los alquileres, o muchas veces no tenemos las condiciones adecuadas, se han hecho algunos estudios y se ha determinado que algunos dípteros, algunas moscas, pueden ayudar al tema de polinización de palto, ¿no? Entonces, para las personas, como vuelvo a repetir, que no tenemos la posibilidad de criar abejas, podríamos estar de cierta manera en el momento de la floración del palto, estar criando algún tipo de mosca, sobre todo mosca doméstica, y vamos a lograr también una adecuada polinización en campo para las personas que no puedan criar abejas o tener ese cuidado más allá.
¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿y es necesario los polinizantes? ¿Es necesario polinizantes? Entonces iremos viendo, revisando algunos trabajos que se han ido realizando, ¿no? Estos trabajos se han realizado por este doctor, se realizaron en el 2018 y este doctor Ormaza determinó o hizo algunos estudios para determinar qué tan importante era la polinización o los agentes polinizantes en un campo, ¿no? Entonces ustedes tienen 4 variedades de paltas en este campo, 3 de ellas son los polinizantes y se ha determinado, por ejemplo, que para Hass, que para la variedad comercial que nosotros trabajamos, el sutano es el que mejor polinización tiene, ¿no? Y esto está determinado también por el distanciamiento que este donante de polen pueda tener con la variedad comercial, ¿no? Entonces se ha determinado, por ejemplo, que a 7 metros tenemos un 70% de polinización, incluso un poquito más lejos, a 14 metros tenemos hasta un 87% de polinización. Pero ustedes vean, básicamente, el más alto porcentaje de polinización está dado por el polinizante sutano, ¿no? Acá también se evaluó la autopolinización y ustedes pueden ver que solamente un 20% del total de la fruta cosechada en el campo ha sido autopolinizada, ¿no? Entonces es muy importante trabajar el tema de polinizantes en campo. Este es otro fondo donde básicamente se tenía Hass y el polinizante era sutano y vean ustedes el 80% de fruta cosechada tiene donado por el polinizante, que en este caso es sutano, ¿no? Y en todo caso se ha determinado de que ese porcentaje de fruta autopolinizada, la fruta polinizada de Hass por Hass, la mayor parte de estos frutos que se caen son resultados de autopolinización. Entonces, mucha de la fruta que se cae del palto es resultado de la autopolinización, de la polinización de Hass por Hass. Por eso es muy importante el trabajo de los polinizantes en campo. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es cómo se está desarrollando el ciclo del palto, ¿no? Entonces, muchas veces me ha tocado a mí llegar donde unos agricultores y preguntarles si él más o menos conoce cómo es que se desarrolla el palto, ¿no? Y la pregunta básica es, ¿y las raíces del palto crecen todo el año? Entonces, nosotros como agricultores tenemos que estar pendientes no solamente de estar mirando el árbol de palto, sino también estar viendo cómo se desarrolla este ciclo fenológico del palto y cómo es que una y otra etapa fenológica de este cultivo se van desarrollando en los meses que el cultivo va creciendo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces los crecimientos radiculares del palto no se dan todo el año. Hay algunos píxeles de crecimiento o algunos momentos de crecimiento excesivo del palto y algunos momentos en que la raíz del palto no desarrolla, y eso tenemos que estar pendientes de si coinciden o no coinciden con otros procesos fenológicos de la planta, ¿no? Entonces ustedes ven, la parte azul es cómo crecen las raíces. Este cuadro fenológico no está preparado para Perú, está preparado para otra realidad. Más adelante veremos un poquito cómo es que se comporta esto en Perú, pero la idea es que ustedes como productores de palto puedan elaborar su propio cuadro para determinar en qué momento la planta está desarrollando la cabellera radicular, en qué momento tenemos crecimientos vegetativos, en qué épocas del año, para cada zona es totalmente diferente, en qué momento sucede la etapa de floración y cuaja, en qué época del año, y en qué momento tenemos las famosas caídas fenológicas de frutos. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que entender que el palto vive de lo que las raíces puedan absorber, tanto agua como nutrientes. Pero si esas raíces, hemos visto en primer lugar que son poco eficientes para absorber agua, poco eficientes para absorber nutrientes y encima no están creciendo, entonces va a haber en algunos momentos en que la planta se va a desbalancear tanto hormonalmente como nutricionalmente, y peor que en ese momento no se esté absorbiendo las cantidades adecuadas de agua, y esto puede estar permitiendo que las flores y frutos se desequen y estén cayendo. ¿Correcto? Entonces ustedes pueden observar acá. Para esta zona que ha sido evaluada, vuelvo a repetir, no es Perú, la floración se da más o menos de inicio de octubre a mediados de noviembre, ¿correcto?
Y esto, como sucede en Palto, coincide muchas veces con los crecimientos vegetativos. Entonces, acá tenemos un primer problema. Tenemos una competencia por nutrientes, por agua del brote con el fruto, con la flor y con el fruto. ¿Y cómo están las raíces? Las raíces no están creciendo. Quiere decir que en ese momento la absorción tanto de agua como de nutrientes y sobre todo la formación de algunas hormonas de división celular de juventud no se están formando en la planta. Por lo tanto, voy a tener un primer desequilibrio en el momento de floración y la cuaja. Si nosotros no manejamos adecuadamente esto, vamos a tener algunos problemas de polinización y de cuajado más adelante, y esto se va a ver cuando haya la primera caída fisiológica. ¿Qué podemos hacer en esta etapa? Bueno, la vez pasada ya revisamos, nosotros tenemos que darle condiciones adecuadas a la raíz para que desarrollen en el suelo, lo habíamos revisado anteriormente, e incluso podemos hacer el uso de algunos enraizadores que nos puedan ayudar a que el crecimiento de la raíz sea el adecuado y pueda estar absorbiendo agua y nutrientes en forma adecuada. Esta es otro cuadro de la fenología del palto, es de otro país. Igual es necesario siempre estar observando cómo van desarrollándose el brotamiento, cómo va desarrollando el crecimiento de raíces, cómo va desarrollando la floración, ¿correcto? Cómo va creciendo el fruto, etc. Nosotros necesitamos esta información, evaluarla para luego poder hacer algunas prácticas en campo. Este es un trabajo que desarrolló un fondo en Santa Rosa. Esta fotografía es gentileza de nuestro hermano, de nuestro amigo Horacio Berríos. Él hizo una investigación en el fondo en que trabajaba en esa zona. Igual determinó en esa zona de Santa Rosa cuáles son las etapas fenológicas del cultivo, ¿no? Tenemos los crecimientos vegetativos que están en verde, ¿correcto? Tenemos el crecimiento radicular que da a partir de septiembre. Tenemos el proceso de floración, ¿correcto? Y tenemos los procesos de caída de fruta y crecimiento de frutos. Ustedes vean que los crecimientos radiculares no necesariamente coinciden con el crecimiento vegetativo y con la floración. Esto es importante porque, vuelvo a repetir, en las raíces se producen muchas de las hormonas de división y crecimiento vegetativo y sobre todo en este momento la planta debe estar absorbiendo mucha agua y muchos nutrientes y a veces eso no se da porque nosotros no estamos pendientes de este crecimiento de las raíces. Ok, no sé, Merisita, si hasta esta etapa tenemos algunas preguntas para luego ir viendo algunos temitas más que tenemos preparado para nuestros amigos que están acompañándonos el día de hoy. Ingeniero, hay algunas preguntas, a ver. Miguel Villamagua nos pregunta, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, ¿qué variedad de palto se adapta mejor? A ver, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta primero, ¿ya? ¿La palta la voy a trabajar para exportación o la voy a trabajar para el mercado local? Eso es lo primero que yo debo pensar antes de sembrar, ¿no? O sea, yo no me puedo aventurar a decir qué palta es importante para esta zona. Lo primero que tengo que ver dónde voy a vender. Si voy a vender mercado local o voy a vender exportación. Si estoy pensando en mercado de exportación, lo segundo que tengo que estar evaluando es quién me va a comprar la fruta. ¿Y qué posibilidades yo tengo de sacar esa fruta de la zona donde estoy cosechando? Muchas veces tengo algunos amigos o algunos agricultores que nos llaman y nos consultan que han hecho paltos Hass en ciertas zonas, pero están solos, han hecho 1, 2 hectáreas, 3 hectáreas, entonces se les hace difícil muchas veces transportar su fruta, no tienen un comprador a la mano y básicamente lo que van a tener de retorno es muy pobre porque no tienen pues las condiciones adecuadas para vender su fruta, ¿no? Teniendo en primer lugar estos dos factores, puedo determinar si es para el mercado de exportación Hass. Hass es la fruta que por excelencia se exporta, es la fruta que más consume el mercado de exportación. Y si es para el mercado local, tenemos la variedad fuerte o en todo caso algunas otras variedades que podemos vender en local y lo que tendría que ver más o menos es de buscar un momento de cosecha de fruta donde los precios estén adecuados, ¿no? Entonces esas serían las condiciones que habría que estar pensando para sembrar palta a ese nivel del mar. Ok, tenemos otras preguntas, ingeniero. Leo Rodríguez nos consulta, ¿cómo evitar la caída de flores en la zona de sierra, que es de 2.800 metros sobre el nivel del mar, donde tenemos neblina permanente? Eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces,
Las flores se van a caer, como vamos a ir viendo más adelante, en primer lugar porque la planta no esté absorbiendo adecuadamente agua. Ahora, si tengo esa humedad, tengo que estar pensando que esas flores puedan estar sufriendo algún ataque de algún fitopatógeno, básicamente algunos hongos, podría ser botrytis, podría ser Coletotrichum, entonces habría que ver evaluando si esas flores están cayendo por un tema de estrés de la planta, ya sea por falta de crecimiento de raíces o porque no esté absorbiendo adecuadamente algunos nutrientes, o sea por efecto de algún fitopatógeno que habría que controlarlo con algún buen ingrediente activo que permita controlar ese hongo que puede estar haciendo daño, ¿no? Hay que entender que, como habíamos revisado la charla anterior, la planta necesita un buen porcentaje de aire en el suelo. Hay que ver qué tipo de suelo tienes. De repente, como el suelo el medio ambiente es muy húmedo, eso también puede estar haciendo de que los suelos estén muy húmedos y esté faltando aire en el suelo y las raíces se estén ahogando, entonces podría estar sucediendo de que eso puede estar haciendo caer flores. Habría que evaluar, ¿no? Habría que evaluar. Isaías Campos nos pregunta, tengo bastante floración, pero muy poco cuajado. ¿A qué se debe esto? Eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la charla, ese es el objeto de esta charla. O sea, como hemos dicho, el tema de floración en palto no es problema, el palto florea mucho, florea 1.000.000 de flores y de eso cuaja 300 frutos a cosecha. Entonces, conforme estamos revisando esta charla, estamos dando algunos tips y algunos consejos para que ustedes puedan lograr el mayor cuajado posible y eso lo estamos desarrollando conforme vamos dando esta charla, ¿no? Básicamente el tema de polinización, por ejemplo, es muy importante. A ver, Hernán nos consulta, ¿qué polinizante es el más adecuado para la variedad Hass? Como ya lo hablé en la charla, ¿no? O sea, yo te puedo recomendar un polinizante, pero el que tiene que ir viendo cuál es el polinizante adecuado para la zona en la que trabaja es el agricultor, ¿no es cierto? Y básicamente el cuidado que tiene que tener es buscar un polinizante que coincida la floración con tu Hass. Si tienes Hass y poliniza en un mes adecuado del mes, necesitas un polinizante que floree muy cerca a o ese mismo mes donde está floreando tu Hass, ¿no? Como les comenté, en Guaral muchas veces se sembró Hass y por el tema de mercado y porque el agricultor quería hacer un poquito más rentable el campo, puso como polinizante fuerte, pero fuerte en Guaral no florea junto con la Hass, entonces no va a haber polinización, ¿no? Entonces hay que buscar una variedad polinizante que coincide en floración con la Hass. Los meses que la Hass florea debía estar floreando el polinizante y eso tiene que observarlo cada uno en su zona, ¿no? Ok, a ver, Ronald Cárdenas nos consulta, ¿cuántos frutos por panícula se recomienda para que cuaje el palto de 2 años? No entendí bien la pregunta. ¿Cuántos frutos por panícula se recomienda para que cuaje bien el cultivo de 2 años? A ver, yo como productor de Sí. palta, yo quisiera tener 10 frutos por panícula, ¿no? Eso es lo ideal. Pero hay que evaluar también otras condiciones, ¿no? Necesitamos tener una cantidad adecuada de hojas que puedan alimentar esa cantidad de frutos que vamos a tener, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que evaluar qué tanta hoja tiene mi palto para poder soportar una cantidad adecuada de fruta, ¿no? Muchas veces por malos manejos nosotros terminamos la cosecha del palto con un palto muy desgastado. Encima le hacemos un agoste a esta planta y termina esta planta intoxicada y termina con mucha carga de sales en las hojas y cuando la planta está empezando a florear, parece que fuera un árbol caducifolio sin hojas, ¿no? Entonces, yo de nada serviría estar poniendo mucha fruta en esas panículas si no tengo hojas que van a alimentar esa fruta, ¿no? Entonces va a tener que hacerse una observación adecuada del árbol para poder recomendar. En mi experiencia, entre 3 a 5 frutos por panícula es lo adecuado para lograr una cosecha también adecuada a final de campaña, pero como vuelvo a repetir, esto tiene que estar soportado por una buena capacidad foliar de la planta para que ésta pueda hacer fotosíntesis y pueda poner los azúcares en la fruta. De lo contrario, voy a tener frutos de poco calibre, muy pequeños y muy susceptibles que en cualquier momento de la floración se caigan. A ver, Anselmo Guevara nos pregunta, ¿se puede cultivar
la variedad Hass en altitud de 3.000 metros sobre el nivel del mar? Mira, yo tengo algunos colegas que están trabajando paltos hasta 3.200 metros sobre el nivel del mar. Es hacer un trabajo adecuado, es sembrar adecuadamente las plantas, es buscar un material sano para poderlo trabajar. Y yo te recomendaría buscar siempre una asesoría profesional con gente que tiene experiencia de trabajar palta en esa zona y sí se puede hacer. Hay algunos huertos exitosos a esos niveles del mar, pero es necesario siempre tener algunos cuidados y te recomendaría yo buscar ayuda profesional para que te orienten y puedan hacer una siembra adecuada de los paltos, ¿no? Ya ver. Jaime Chupica nos consulta. ¿El exceso de riego tiene que ver con las caídas de flores? Sí, sí, por favor, las personas que no han visto la charla anterior, ese tema lo tratamos con mucho cuidado y detenimiento en la charla anterior. El palto necesita mucho aire en el suelo. El palto necesita por lo menos de todo el espacio poroso que tenemos en el suelo, el palto necesita entre 20 y 25% de aire. Si nosotros ponemos mucha agua al suelo, ese agua está saturada de agua, no va a haber aire en el suelo, por lo tanto las raíces se van a asfixiar. Y si las raíces se asfixian, ese agua que está en el suelo no va a poder absorber. Por lo tanto, lo que va a suceder arriba es como si la planta estuviera en estrés por falta de agua. Las flores se van a secar, los frutos se van a secar y automáticamente se van a caer flores y frutos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en echar agua al palto. No le debe faltar, necesita agua, sobre todo en los procesos de floración y cuajado, pero esa agua no tiene que ser excesiva, tiene que haber aire en el suelo para que las plantas puedan absorber el agua y los nutrientes que le estamos brindando. Ya las demás preguntas, ingeniero, lo dejamos para el finalizar. Ok, para terminar, tengo acá una pregunta en el chat. Me dice, buenas tardes, según lo que menciona, ¿no es bueno estresar hídricamente la planta de palto para la floración? O si lo es, ¿durante cuánto tiempo aproximado desde el inicio de floración? Porque mayormente el estrés al inicio de floración puede causar. A ver, el palto no necesita estrés hídrico. Para inducir floración, como hemos visto, el palto induce naturalmente floración por bajas temperaturas. Si baja temperatura para el palto es 19, 18 grados centígrados, que en el Perú se da, entonces la floración en palto se va a dar sin ningún problema. Es más, tenemos exceso de floración. Si yo le quito agua al palto, lo que estoy haciendo es que este palto se estrese. Este palto, a no tener agua, va a empezar a absorber algunas sales, ¿no? Y les mostré alguna fotografía cerca al inicio de la charla, donde las plantas muchas veces a floración llegan con hojas quemadas, hojas estresadas, y estas hojas se van a caer. Por lo tanto, el estresar palto no es recomendable. Hay que, lógicamente, bajarle algo, la cantidad de agua, pero no necesitamos quitarle agua al palto. Necesitamos bajarle, sí, porque en el momento de descanso de la planta, este árbol no está consumiendo mucha agua, necesita algo de agua, lo necesario, y sobre todo hay que tener alejadas las raíces alejar las sales de las raíces para que esta planta no empiece su periodo productivo con algún estrés por falta de agua y sobre todo por estrés de algunas sales que ha podido absorber por falta de agua. Entonces, en mi experiencia no es recomendable quitar el agua para inducir floración y menos quitarle agua cuando la planta está floreando y está cuajando. En ese momento la planta necesita mucha mayor cantidad de agua porque las flores son como cañitos abiertos. Las flores no tienen células que permitan tener el tema de regular agua. Las hojas sí tienen los estomas y los estomas hacen que cuando no hay agua se cierran los estomas y la planta no transpira. Pero las flores y los frutos no tienen estomas o tienen muy poco estoma, pero sí tienen unas lenticelas por donde todo el momento están perdiendo agua, están perdiendo agua, están perdiendo agua. Si nosotros en ese momento no tenemos la cantidad adecuada de agua en el suelo, estas flores se van a secar y al secarse se van a estresar y al estresar se van a caer, igual la frutita, ¿no? Entonces es muy importante manejar adecuadamente el agua en prefloración, en floración y en cuajado. Es más, yo no les recomendaría hacer estrés en palta para inducir la floración. La floración en palto se da automáticamente por temperatura y nosotros en Perú tenemos temperaturas adecuadas para que la palta
induzca floración adecuadamente. No necesitamos quitar agua para inducir floración. Ok, entonces vamos a hablar un poquito del tema del cuajado del palto. Por favor, Daniel, si me das unos minutitos, por favor, para hacer la publicidad de la empresa y retornamos pues en un par de minutos. Inveragro se formó en el año 1993 con la finalidad de comercializar. Inveragro se formó en el año 1993 con la finalidad de comercializar insumos agrícolas, brindando asesoría técnica en campo y servicios complementarios con la actividad agrícola. Entre los años 1993 y 1998, inicia sus operaciones en el Valle del Chillón. En el segmento hortícola, donde logró consolidar su liderazgo en este mercado, comercializando insumos de las principales compañías como son Bayer, BASF, TQC, Farmagro, Farmex, Yara, entre otros. Ok, muchas gracias amigos y clientes de Inveragro. Gracias por acompañarnos hasta este momento y vamos a un poquito revisar la segunda parte que tengo preparada para ustedes. Muchas gracias por las preguntas que van haciendo llegar. Iremos contestando al final de la charla algunas. En la primera charla o en la primera cadena de charlas que estamos realizando para ustedes, hemos visto el tema de suelo, de fertilización, qué condiciones debe tener el palto para un adecuado crecimiento radicular. Ustedes pueden observar este video ya sea en nuestro Facebook o en todo caso en el YouTube, en el canal oficial de YouTube, YouTube Inveragro.
ahí tienen colgada la charla anterior y otras charlas que les van a poder ir orientando muchos de los trabajos que estamos preparando para ustedes. Entonces, si hay alguna duda al respecto, pueden por favor visitar nuestro canal de YouTube. ¿Me puedes confirmar, Melisita, si tienen mi pantalla? Ingeniero, ya se visualiza Okay. ya. Muchas gracias. Entonces, hay un temita ahí de dudas sobre el riego, ¿no? Yo no puedo decirles cuántas horas podemos regar o cuántas horas podemos dejar de regar porque no conozco si tienen un sistema de riego por goteo, un sistema de riego por gravedad, pero sí les puedo indicar que de lo que hay que buscar es que el suelo esté en capacidad de campo, ¿correcto? Y hay que reponer el agua que la planta está transpirando, ¿no? Entonces, una forma práctica de poder saber si tiene o no la cantidad adecuada de agua el palto es hacer la prueba de capacidad de campo en nosotros, sobre todo para los que sembramos riego por gravedad. Lo que se hace es agarrar un puñado de tierra del suelo y apretarle en nuestra mano, y cuando nosotros abrimos, si ese suelo se disgrega, no toma la forma cuando nosotros le hemos apretado, le está faltando agua, ¿no? Si nosotros apretamos y sentimos que esa muestra de tierra que hemos puesto en nuestra mano se mantiene como nosotros lo hemos apretado, tiene una adecuada capacidad, o sea, adecuada cantidad de agua, ¿no? Ahora, si nosotros apretamos esa agua y nuestra mano queda húmeda, tiene exceso de agua, entonces esa sería una forma de ver si nuestro suelo está en capacidad de campo o no. En riego por goteo, entonces hay que reponer la cantidad de agua que el palto está transpirando. Para eso hay que hacer algunos cálculos. Podríamos ayudarnos con algún tanque de vaporímetro que podamos instalar en el fondo, o de repente con una estación meteorológica cerca. Se hacen unos pequeños cálculos y de esa manera nosotros podemos determinar cuánto de agua tendría que estar poniéndole diario o interdiario a la planta, ¿no? Pero no es fácil de dar esa respuesta en general para todos, hay que ir evaluando cada caso. Pero lo importante es, en esas etapas, no debe faltarle agua al palto. Es más, la etapa de floración y cuajado es las etapas de máxima demanda de agua del palto. Entonces, nosotros debíamos estar preocupándonos bastante de que esas florcitas que están esperando polinizar no se desequen y no se caigan. Cuajado del palto. Entonces, un palto adulto aproximadamente produce, como habíamos dicho, 1 millón de flores, y de eso es muy bajo el porcentaje que va a llegar a cuajar. Más o menos del 0.02 al 1% es lo que pueda cuajar. Y eso todavía más adelante va a haber una caída de flores y de frutos. Lo que también hay que conocer que en el palto existen dos tipos de inflorescencias, ¿no? Las de tipo determinadas y las de tipo indeterminadas. Y esto también tiene que ver mucho en los procesos de producción del palto. ¿Qué es una flor determinada? Una flor determinada es aquella que esa yemita que indujo floración, brotó y está desarrollando, florea y termina en una flor. O sea, la yema que creció terminó en una flor. Esa es una inflorescencia determinada. ¿Y qué es una inflorescencia indeterminada? Es aquella que tengo flores, pero luego de que ha florado, viene más adelante un brotecito. Viene más adelante un brote. Entonces, esas son las ramas determinadas o las ramas indeterminadas. Acá ustedes pueden tener unas fotos donde más o menos les va a dar una idea u otra, ¿no? Esta de acá es una flor determinada, una inflorescencia determinada, y acá tenemos una inflorescencia indeterminada. Vienen las flores, viene el cuajado de fruta, y luego va a venir un crecimiento vegetativo. ¿Por qué es importante conocer esto? Las flores indeterminadas son producidas por yemas apicales. El vigor, nosotros necesitamos controlarlos. A veces es un problema para nosotros tener este tipo de flor, pero se puede controlar. Se obtienen producciones estables y estas flores indeterminadas debían más o menos representar un 80% del total de inflorescencias, ¿no? Entonces, cuando un árbol está creciendo adecuadamente, no tiene estrés, me va a producir mayor cantidad de flores indeterminadas. Eso me indica de que el árbol de palto está creciendo en forma sana y adecuada, ¿no? Cuando yo tengo mucha flor determinada, me tengo que preocupar, tengo que estar pensando qué está pasando con ese árbol, porque debe estar ocurriendo algún problema de estrés, o debe estar ocurriendo algo con ese árbol para que no esté haciéndome flores indeterminadas.
Las flores indeterminadas se producen por yemas axilares, algunas variedades como por ejemplo mexícola pueden llegar a un 90% de este tipo de inflorescencia y representan entre un 5 y debían representar un 5 y un 20% del total de la inflorescencia. Y acá viene el tema de preguntarle al agricultor, ¿y qué es más conveniente para ti? El agricultor va a ver que en este tipo de flores va a cuajar más fruta, ¿no? Y en este tipo de flores va a cuajar menos fruta. Pero hay que evaluar si eso es conveniente para el árbol y hay que evaluar de esa fruta cuajada cuánto puede llegar o cuánto no puede llegar a cosecha. Entonces se hicieron algunos trabajos, por ejemplo, y se determinaron estos resultados, ¿no? Esta es una inflorescencia determinada y esta es una inflorescencia indeterminada. Entonces el porcentaje total se evaluó y se vio que el 10% de ese árbol es un árbol normal, un árbol vigoroso, un árbol que está creciendo adecuadamente. El 10% eran flores determinadas y un 90% de flores indeterminadas, ¿no? El número de flores por cada uno, había mucho más flores en los brotes indeterminados que los flores determinados. Había mucha más cuaja en las inflorescencias determinadas y menos cuaja en la flor indeterminada, ¿no? Pero ¿cuánto de esto contribuyó a la cosecha? Más o menos el 70% de la fruta cosechada pertenece a flores indeterminadas y más o menos un 20% a flores determinadas, ¿no? ¿Qué otro peligro yo puedo tener si yo tengo mucha flor indeterminada? Se supone que el siguiente año necesito renovar el árbol. Las flores van a crecer en brotes que crecieron este año, que van a madurar y el siguiente año me va a dar fruta. Pero si yo no tengo flores determinadas y no renuevo brotes, el siguiente año no voy a tener brotes en los cuales haya floración. Por lo tanto, este árbol, como vuelvo a decir, tiene que estar equilibrado entre brotes indeterminados, que me va a renovar el árbol para la próxima campaña, y flores determinadas que algo va a tener para el tema de incrementar la cosecha ese año, ¿no? Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Las flores indeterminadas son frutos de buen calibre. ¿Por qué? Porque la fruta que crece en una flor determinada va a ser más adelante, en primer lugar, protegida del sol por las hojas nuevas. En segundo lugar, estos brotecitos o estas hojas van a empezar a producir alimentos y van a poder alimentar los frutos que están en la parte inferior. Esta inflorescencia no va a tener hojas, por lo tanto no va a haber quien cubra estos frutos de las famosas quemaduras de sol. En segundo lugar, no voy a tener hojas que alimenten esta fruta, por lo tanto esta fruta va a ser de calibre más pequeño, muchas veces va a tener problemas de quemaduras de sol, etc. Entonces esas cosas hay que ir evaluando para desear tener una u otra inflorescencia. ¿Qué es lo que debíamos tener? Debíamos tener una inflorescencia determinada, indeterminada, equilibrada, ¿no? Un 70-80% de flores indeterminadas y hasta un 20% de flores determinadas debía estar en el árbol, ¿no? Hay que entender, y lo vuelvo a repetir, que si la flor está dándome, si el árbol me está dando mucha inflorescencia indeterminada, eso me está indicando de que ese árbol está estresado. Puede ser por un estrés de alguna enfermedad radicular o alguna enfermedad de repente vascular, la acidoplodia, de repente fitóftoras, o estoy manejando algo mal en el suelo, puede estar afectado por sales. Entonces, un árbol que tiene mucha flor indeterminada me está indicando de que ese árbol está en problemas y tenemos que mejorar ese tema, porque un árbol saludable debía estar produciéndome flores indeterminadas. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi polinización? Hemos visto que la polinización es muy, muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque si no hay polinización, esa fruta no va a producir semilla. Y si no ha producido semilla, ese fruto se va a caer. Entonces, en el chat veo muchas personas que me están preguntando, ingeniero, tengo mucha fruta y se me está cayendo. Entonces, se te está cayendo en primer lugar porque de repente hay algún estrés. No estás manejando bien el agua, le estás dando mucha agua, le estás quitando mucho el agua. En segundo lugar, para que la fruta se esté cayendo puede ser porque no tiene semilla. Y si no tiene semilla, tarde o temprano se va a caer. Entonces, para que la fruta haga semilla, necesita una adecuada polinización. Para eso habíamos visto que es muy importante el tema de las abejas, es muy importante el tema
de los insectos polinizadores. Si no puedo tener abejas, buscaré por lo menos el tema de criar algún tipo de moscas en la etapa de floración. Y para reforzar ese proceso de floración, que es muy importante el balance hormonal, es muy importante el tema de nutrientes, yo debía apoyar foliarmente con algunos productos que nosotros le vamos a recomendar. Entonces, para el caso de floración, nosotros recomendamos utilizar Premium Kelp, que es un extracto de algas, que nos permite dar como respuesta en la planta una respuesta auxínica, y eso nos va a ayudar a que haya una mejor polinización. Va a ser mucho más eficiente el trabajo de las abejas con el tema de la polinización. Y en esta etapa también es muy importante aplicar calcio y boro. El boro es un elemento muy importante en la etapa de polinización. El boro tiene que ver mucho en la etapa de formación de tubo polínico. El polen puede llegar, pero hemos visto ese estigma puede estar desecado, puede tener un problemita, y si encima está deficiente en boro, la polinización no va a ser la adecuada. Entonces, las aplicaciones de calcio-boro son muy importantes en la etapa de polinización. ¿Cuándo lo voy a aplicar? Lo puedo aplicar más o menos entre un 10 a 15% de flor abierta. La dosis es de 3 a 5 litros de Premium Kelp por hectárea, y estamos pensando de lanzadera a calcio más o menos de 5 a 10 litros por hectárea en un mojamiento de agua aproximadamente de 1000 litros por hectárea. ¿Qué me va a ayudar esto? Me va a ayudar a que haya una adecuada polinización. Al yo lograr una adecuada polinización, voy a tener mayor cantidad de frutos cuajados en planta, pero estos frutos que estén conformados adecuadamente, que tengan semilla. Y si tienen semilla, tienen muchas más posibilidades de quedarse en un árbol de aquellos frutos que no tienen semilla, que tarde o temprano se van a caer. Sobre todo en Hass, hay muy poca posibilidad de hacer frutos sin semilla, los partenocárpicos. Por lo tanto, paltito que no ha hecho, o fruta de palta que no ha hecho pepa, se va a caer. Se va a caer sí o sí. ¿Cuándo voy a lograr eso? Lo voy a lograr en la etapa de polinización. ¿Por qué se caen los frutos recién cuajados? Bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? Vamos a ir revisando algunas y vamos viendo algunas prácticas que podemos hacer para que esto no suceda. Entonces, inicialmente el palto cuaja muchos frutitos que posteriormente caen por las siguientes razones. La primera es la competencia del cuajado entre el crecimiento vegetativo. Habíamos dicho que es muy importante que el árbol de palta me haga la fruta o la inflorescencia indeterminada, ¿no? Pero también eso me trae algunos problemas, porque voy a tener la competencia de este brote con el frutito que está cuajado. Pues nosotros tenemos un poquito que aprender a manejar eso. ¿Por qué es importante esto? Porque el brote es un sumidero, el brote es competencia con el fruto, y el brote va a tratar de jalar mucho más rápido los nutrientes del árbol, compitiendo con la fruta. Y el brote tiene muchas más posibilidades de jalar estos azúcares. ¿Qué otras condiciones pueden hacer para que estos frutitas se caigan? Malos manejos del riego, malos manejos de podas, mala fertilización, ¿no es cierto? Aumentan la competencia, incrementando la caída de frutos. Por ejemplo, si yo veo que este brote está creciendo mucho y le estoy poniendo exceso de nitrógeno, voy a exacerbar este crecimiento del brote, y por lo tanto va a poder jalar mucho más nutrientes de las hojas hacia el fruto, ¿no? Entonces nosotros necesitamos manejar adecuadamente el nitrógeno. Esto no significa que en esta etapa de crecimiento, de cuajado y crecimiento vegetativo del brote, tenga que quitarle el nitrógeno. Tengo que ponerle las cantidades adecuadas en balance con los otros nutrientes para que haya un crecimiento también balanceado del brote y de la fruta. El estrés hídrico al momento del cuajado es un gran problema. Y lo vuelvo a repetir, si nosotros quitamos el agua en el momento del cuajado, quitamos el agua en el momento de la polinización, esta flor se deseca, no tiene la suficiente cantidad de agua, puede haber una polinización, pero ya de entradita ese fruto cuajó mal, cuajó enfermo, cuajó con una falta de agua, cuajó estresado, por lo tanto se va a caer. Entonces tengo que tener mucho cuidado en el manejo hídrico en el momento de la floración y cuajado. Tanto las flores y los frutos recién cuajados transpiran en exceso. Por lo tanto, necesito manejar bien el tema del agua. Los frutitos lamentablemente no poseen en ese momento capas cerosas
en sus primeros estadios, y las flores y los pedúnculos tampoco, ¿no? Entonces son cañitos abiertos que están perdiendo agua. Y si yo no tengo suficiente cantidad de agua en el suelo, esos frutitos y esas flores se van a desecar y se van a caer más adelante. Entonces nosotros tendríamos que tener mucho cuidado en esta etapa de floración y cuajado de manejar nutrientes, manejar el tema del riego y manejar sobre todo el balance tanto hormonal y el balance nutricional para que haya una adecuada formación de flores, una adecuada polinización y un adecuado crecimiento inicial del fruto. ¿Qué otras cosas tendríamos que tener cuidado? ¿Qué condiciones para el desarrollo del fruto hasta los 60 días después de la floración? Las reservas son muy importantes. Las reservas son muy importantes. Hay que entender que muchos de los nutrientes que el árbol está dándole a ese frutito recién cuajado son sacadas de lo que el árbol ha guardado la campaña anterior y ha ido procesando en esa famosa etapa de descanso que nosotros le llamamos. Cosechamos y el árbol entra en un periodo de descanso más o menos de 2 a 3 meses. Y nosotros creemos que el árbol está durmiendo, no está haciendo nada. No, no es así. El árbol sigue haciendo fotosíntesis, sigue produciendo alimentos y esos alimentos los tiene que guardar en sus órganos de reserva, que son básicamente las raíces y el tronco. Entonces, la fertilización es muy importante. La charla anterior la habíamos indicado de que la primera fertilización se debe dar después de la cosecha. Estoy cosechando y yo debía estar pensando ya en fertilizar inmediatamente. Las personas que trabajamos riego por goteo y las personas que ya trabajamos el tema de fertilización, no le quitamos la fertilización durante todo el año. Estamos cosechando y estamos fertilizando. Y estamos dando una fertilización post cosecha para lograr que esa planta reponga todas las reservas que perdió el momento de que hemos sacado la fruta. Si no hacemos ese trabajo y encima la fertilización la doy después que la fruta ha cuajado, porque hay muchos agricultores que se le indican, ¿no? A ver, vamos a fertilizar. No, ingeniero, primero quiero saber si va a haber fruta o no. Si no hay fruta, no fertilizo. Si hay fruta, fertilizo. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cómo el árbol va a tener fruta en sus panículas si no tiene cómo sustentarlas, ¿no? Esa mamá está sin leche y si no tiene leche, esos frutitos se van a caer. Entonces, si yo quiero tener una adecuada cosecha, quiero tener una adecuada polinización y retención de frutos, me tengo que preocupar de hacer estas reservas. Y estas reservas las voy a hacer después de la cosecha si he fertilizado adecuadamente. Por supuesto, la fotosíntesis de hojas maduras y el brote del verano anterior hacen la que hacen esas reservas, ¿no? Y hay que entender que este brotecito que está desarrollando acá, más o menos entre 30 a 45 días es un consumidor de nutrientes. Entonces yo puedo aplicar alguna técnica para en primer lugar evitar que este brote crezca muy rápido y en segundo lugar ayudar para que este brotecito madure muy rápido y en menos de 30 días pueda, en vez de jalar nutrientes, empezar a fabricar nutrientes, que eso se puede hacer. Entonces esa es otra técnica que nosotros podemos aplicar para ayudar a que este brote, en vez de que sea un consumidor de nutrientes, nos ayude a fabricar nutrientes y lo ponga en el frutito que está creciendo después de él. Gracias a nuestro, al señor Prometeo Sánchez, él ha estado trabajando mucho en el Perú. Él ha estado trabajando algún tema de medir reservas en palto y él ha determinado en investigaciones que ha ido desarrollando que nosotros midiendo Brix en las raíces podemos determinar si esta planta tiene la suficiente cantidad de reservas o no para lograr una cosecha más adelante. Entonces, ya tenemos alguna técnica para medir si nosotros tenemos o no tenemos reservas en el palto. Entonces, me tengo que preocupar en fertilizar, me tengo que preocupar que la planta haga fotosíntesis y guarde reservas, pero tengo que medir si esas reservas son adecuadas o no. Antes lo podíamos hacer con algunos análisis foliares y determinábamos ahí nitrógeno y determinábamos algunos aminoácidos para saber si la planta tenía reservas o no. Pero a veces ese trabajito es complicado, hay que sacar las hojas, hay que mandarlas al laboratorio, pero gracias a este investigador
podemos determinar in situ, en el momento que nosotros deseemos, si nuestro árbol tiene la suficiente cantidad de reservas o no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar para ver si tengo raíces. De esas raíces le saco un jugo y lo pongo en un brixómetro, un aparatito que mide Brix. Y este investigador, en el tiempo que ha ido visitando nuestro país, ha determinado, por ejemplo, que para el inicio de la etapa vegetativa, es decir, que cuando la planta está empezando a desarrollar vegetativamente y está formando las yemitas que más adelante van a ser flores, nosotros necesitamos tener en las raíces una concentración de 10 grados Brix. Si yo logro tener esa concentración de 10 grados Brix en las raíces, puedo estar seguro que mi siguiente campaña va a ser adecuada, que voy a tener la suficiente capacidad de lograr un buen cuajado de frutos. Si yo estoy haciendo esta evaluación y veo que los Brix en las raíces están por debajo de 10, me tengo que preocupar. ¿Qué tendría que hacer? Inmediatamente fertilizar, lograr fotosíntesis y lograr algunos traslocadores de azúcares para que los azúcares que están en la hoja se vayan a los órganos de almacenamiento que, como dije en un principio, son las raíces y el tronco, ¿no? ¿En qué otra etapa es importante evaluar el tema de reservas? En el inicio de la floración. Entonces, si yo estoy iniciando floración, tengo que estar evaluando cuántos grados Brix hay en las raíces. Y no debe haber menor de 5 grados Brix. Los grados Brix deben estar mayor de 5. De esa manera yo estaría garantizando la cantidad necesaria de reservas para que estos frutitos en la etapa inicial de crecimiento tengan la suficiente cantidad de alimentos para que crezcan y no se caigan, para poder alimentar ese brotecito que está creciendo y ese frutito que está empezando a crecer. Y en la etapa de fructificación, en la etapa de crecimiento de fruto, el porcentaje de Brix que yo debería tener, o el contenido de Brix que yo debía tener en las raíces no debía bajar de 3. De esa manera yo estoy garantizando de tener una cantidad adecuada de reservas para lograr una cosecha adecuada. Estos grados Brix están pensando en tener una cosecha pues, de 25, 30 toneladas por hectárea. Si yo no tengo estas condiciones adecuadas de Brix en raíces, mi cosecha esperada no va a pasar de 15 toneladas. Si no es menos. Entonces, herramientas tenemos, hay que utilizarlas. ¿Qué estrategias podemos implementar para manipular la competencia de los crecimientos vegetativos y reproductivos a favor de un incremento de rendimientos? ¿No? Lo primero, reservas. Si no tengo reservas, no voy a poder hacer nada. Así le pongamos agua bendita al árbol, no voy a poder hacer nada. Entonces, lo primero que tengo que preocuparme es las reservas. ¿Cómo voy a aumentar reservas? Lo vuelvo a repetir. La época de fertilización es muy importante. Estoy cosechando y estoy pensando en fertilizar porque ese árbol tengo que reponerle todo lo que del árbol he sacado. Entonces, un buen porcentaje de mi fertilización tiene que estar dándose después de la cosecha. La fertilización post cosecha. Otra cosa que tendría que hacer es controlar el crecimiento vegetativo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo puedo hacer? Hay muchas personas que en un principio hacían podas tempranas de esos brotecitos, entonces yo podía ir podando esos brotes. El tema es que en zonas grandes, en zonas donde tengo muchas plantas, el gasto en mano de obra es muy alto. Lo segundo que podemos estar haciendo es que hay hongos que están en el medio ambiente y que pueden ingresar por esas raíces, llámese el ácido clorio y otros, entonces es preferible ya no hacer esta práctica y si la hacemos con mucho cuidado. Se está utilizando mucho el uso de reguladores de crecimiento para lograr que ese brotecito no desarrolle adecuadamente, no crezca muy rápidamente. Lamentablemente, de acuerdo a las últimas restricciones que tenemos para la parte de exportación, nos han restringido el uso de algunos reguladores de crecimiento. Tenemos que estar muy al pendiente de eso. Podemos usar reguladores, pero muy en contacto, haciendo las consultas a la persona que nos va a comprar la palta para ver dónde la va a vender y si podemos usar o no algunos reguladores, pero sí hay formas de hacer. Podrían hacerse algunos estrés, yo no los recomiendo, y en algunas zonas hacen los famosos aniliados, ¿no? Que también para nuestras condiciones no lo recomiendo porque nosotros tenemos que entender que tenemos ya
en forma endémica el tema de fitóftoras, tenemos en forma endémica el tema de la acidoplodia. Entonces, a nosotros ser anillados, podemos estar en primer lugar abriendo heridas para que estos hongos ingresen, y en segundo lugar podemos estar contagiando árboles sanos de árboles enfermos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas prácticas que todavía en algunas partes se realizan, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Entonces, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Ese brotecito que está creciendo, que está robándonos alimentos, podemos ayudar, en vez de que nos robe alimentos, empiece a producir, y eso también lo podemos lograr, ¿no? Y de repente algunas personas han trabajado el tema de algunas podas, lo que podría ser, si tengo 1 millón de flores y de eso cuaja el 0.1%, si elimino algún número de inflorescencias, no me va a causar mucho problema, ¿no? Es más, voy a ahorrar nutrientes que la planta invierte en esas flores que más adelante no van a ser productivas. Entonces también se puede hacer alguna poda de inflorescencias. ¿Qué productos puedo utilizar? Habíamos hablado de un regulador de crecimiento. Este regulador de crecimiento puede ser un uniconazol o pacobutrazol. Como vuelvo a explicarles, hay que tener mucho cuidado ya en el uso de estos productos. No están prohibidos, pero están con una restricción muy alta. Entonces, cuando la palta se envía a ciertos mercados, no debe haber residuos de estos ingredientes activos en la palta. Entonces, esto hay que manejarlo muy de la mano con la persona que nos va a comprar la palta, indicarle a qué mercado lo está llevando, y si hay algún tema de poder tener algunos residuos en la palta, ¿no? De no ser así, tendríamos que aplicar alguna otra técnica, pero por ejemplo, se puede utilizar estos productos para evitar de que el brotecito crezca muy rápido. Esto lo que va a hacer es un antigiberélico, lo que va a hacer es evitar que este brote crezca mucho, y al no crecer mucho, no me va a robar muchos alimentos, ¿no? Entonces, la dosis más o menos es de 0.5 litros por 200 litros de agua, pensando, como digo, más o menos de un mojamiento de 1000 litros por hectárea, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos ayudar a balancear hormonalmente a la planta. Las citoquininas ayudan mucho para regular este desorden hormonal un momentito en la planta. Este brotecito está creciendo mucho, está produciendo mucha hormona, que es la auxina, y nosotros tenemos que balancear ese crecimiento vegetativo aplicando alguna citoquinina, y de esa manera podemos ayudar a que este brote madure rápido, y en vez de ser un producto que esté robando nutrientes, esté llegando a producir. Entonces, las citoquininas pueden ayudarnos a ese efecto. ¿Qué otro efecto puede tener la citoquinina? En este momento que el frutito cuajó, en este momento la fruta está decidiendo cuántas células van a tener. Por lo tanto, eso me va a dar el tema de calibre más adelante. Mientras más células tenga una fruta, mayor tamaño va a poder tener más adelante. ¿Cuándo se define eso? En esta etapa inicial. ¿Y qué hormonas lo deciden eso? Básicamente 2 hormonas, auxinas y citoquininas. Entonces, si la planta está en un crecimiento vegetativo adecuado, tiene mucha auxina, y tenemos que poner la contraparte, que es la citoquinina, para lograr una adecuada división celular. Entonces, la citoquinina aplicada en esta etapa tiene 2 funciones. Uno, ayudar a una adecuada división celular en fruta para que más adelante tenga un tamaño adecuado. Y la otra función que va a tener en este caso la citoquinina es de ayudarnos a controlar ese brote, ese crecimiento excesivo de brote, a través de regular su balance hormonal y ayudar a que madure mucho más rápido, y en vez de que 45 días nos robe alimento, a partir del 20 día, 25 días esté produciendo alimentos para alimentar este frutito que nosotros necesitamos que se quede en la fruta, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? Nosotros tenemos un producto llamado Fortes, que es una alta concentración de citoquininas, natural, no es sintética. La dosis es de 2 litros por hectárea, más necesariamente una aplicación nuevamente de calcio, ¿no? A la dosis de 5 litros por hectárea. Y eso es lo que nosotros podríamos hacer para lograr una adecuada retención de frutos y no se caiga. Entonces, básicamente, ¿qué tengo que preocuparme? Tengo que preocuparme de que haya una polinización adecuada para que la fruta produzca semilla y se quede en el árbol, y luego tengo que evitar esa competencia entre el brotecito y la fruta, y darle una adecuada división celular a esta fruta para lograr una exitosa cosecha. Había muchas preguntas a base del calcio. He querido yo hacer un refuerzo en el tema del manejo del calcio, que es muy importante en la etapa de floración, ¿no es cierto? Entonces, tiene muchas funciones el calcio en la planta. Y una de las funciones importantes que tiene es la de formar
parte de la pared celular, y además que es yo le llamo un inductor, no inductor, sino un precursor hormonal. Ayuda a que algunas hormonas tengan un movimiento adecuado en la planta y nos puedan ayudar en el tema de llegar nutrientes a la fruta y de que esta fruta se quede adecuadamente en la fruta, ¿no? Perdón, en la planta. Entonces, lo primero que hay que entender es cómo se mueve el calcio en la planta, ¿no? El calcio en la planta es uno de los elementos menos móviles. El calcio no se mueve fácilmente en la planta y solamente se mueve por la corriente transpiratoria. Entonces, quiere decir que cuando las raíces están absorbiendo agua, en ese movimiento del agua están transportando el calcio, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos básicamente 3 momentos en los que nosotros podemos aumentar la cantidad de calcio en la fruta, ¿no? En la etapa de floración, en la etapa de cuajado y en la etapa inicial de crecimiento de fruta. Hemos dicho que en estas 3 etapas la flor y la fruta está perdiendo mucha agua, y como está perdiendo mucha agua, está llegando agua de las raíces hacia la fruta. En ese momento puede llegar calcio de las raíces a la fruta, que es la única forma en la que el calcio se puede mover. ¿Y por qué es importante el calcio, no? Porque va a determinar muchas características de calidad de la fruta. Entendamos que cuando nosotros cosechamos Hass, la ponemos en un contenedor y lo mínimo que tiene que viajar esta fruta son 20 días, ¿no? Y en algunos mercados incluso llegan a 40 días. Si no tiene condiciones, cantidades adecuadas de calcio, esta fruta va a sufrir serios problemas en el tema de transporte y calidad en la madurez, ¿no? Entonces les he querido un poquito explicar cómo es que funciona el calcio para ver lo importante que es el calcio para tenerlo en concentraciones adecuadas en fruta. No entendamos que cuando la fruta ya está de un tamaño regular ya no podemos poner calcio vía la forma en que el calcio se mueve naturalmente en la planta, ¿no? Les he puesto algunas diapositivas de vid que son la fisiología muy parecida y vamos a relacionarlo a lo que puede estar pasando con el panto, ¿no? Entonces estas son unas hojitas de vid y vean ustedes conforme la hoja va creciendo, la concentración de calcio también va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque la hoja pues transpira toda su vida hasta que se cae, ¿no? Entonces como la hoja sigue transpirando, sigue almacenando calcio en la hoja. Entonces mientras más grande la hoja, mayor concentración de calcio va a tener, que eso es lo natural. Pero ¿qué pasa con la fruta? La fruta pasa todo al revés, o sea, es lo contrario, ¿no? ¿Y por qué? En un principio hemos dicho que la fruta pierde mucha agua. Entonces, mientras la fruta está perdiendo agua, tenemos posibilidad de poner calcio en esa fruta, pero conforme la fruta va desarrollando en tamaño, esta frutita se va protegiendo por una cera que va a evitar de que los estomas o que las lenticelas que estén en la cáscara de la fruta se sean taponadas por esta cera y la transpiración en la fruta ya va a ser mínima. Por lo tanto, agua de las raíces a la transpiración no va a llegar. Por lo tanto, el calcio no se va a mover. Por lo tanto, nosotros tenemos cierto tiempo para poder poner concentraciones adecuadas de calcio. Conforme la fruta va creciendo, la cantidad de calcio dentro de la fruta va disminuyendo. Y esto no es porque el calcio se haya ido a otro lado, sino porque lo que pasa es que el calcio se va diluyendo en la cantidad de agua que va ingresando a la fruta. Por lo tanto, si la fruta está pequeñita y tengo una alta concentración de calcio, conforme la fruta va creciendo, va aumentando en agua, entonces el calcio se va diluyendo en la cantidad de agua que va ingresando a la fruta. Por lo tanto, conforme crece la fruta, la concentración de calcio por tamaño de fruta va a disminuir. ¿Correcto? Y esto está explicado por lo siguiente. En la parte de arriba es la transpiración del fruto. Vean ustedes, en una primera etapa hay una muy buena transpiración, por lo tanto está perdiendo agua la fruta por las lenticelas, por los estomas y por lo tanto está llegando calcio. Pero va a haber un momento en que esa transpiración disminuye y la concentración de calcio va bajando. ¿Correcto? Y eso también tiene que ver mucho con el floema y con el cinema, que es cómo se va formando dentro de la fruta, ¿no? Entonces, el flujo floemático sí va funcionando, pero el flujo cinemático, que es por donde se mueve el agua y el calcio, va disminuyendo en la fruta, por lo tanto ya no vamos a poder ingresar calcio por medio del agua, ¿no? Entonces se han hecho algunos estudios, esto se determinó en el año 90, que nosotros solamente tenemos las primeras 11 semanas
quiere decir que tengo solamente 2 meses desde que el frutito ha cuajado para poder poner una concentración adecuada de calcio en la fruta. Luego de eso, ya la concentración de calcio que yo puedo poner en la fruta es mínima o nula. Entonces, la fertilización en base a calcio tiene que darse en las primeras etapas: yema hinchada, floración y cuajado de fruta. Ahí tiene que estar la máxima cantidad de calcio de mi plan de fertilización. Debíamos estar pensando en un 70, un 80% de calcio que tenga que estar concentrado en estas 11 semanas para poder lograr yo la concentración adecuada de calcio que necesito en la fruta. Luego de eso, el calcio que yo lo pueda poner vía fertilización simple va a ser para mantenimiento, pero de otros órganos de la planta. Hemos visto que la hoja sigue concentrando calcio, pero no conozco a ningún agricultor que exporte hojas, ¿no es cierto? Lógico que el calcio es importante para la hoja, pero la mayor concentración debe estar en la fruta. ¿Cuándo lo voy a hacer? Máximo las primeras 11 semanas de cuajado y crecimiento de fruta. Ahí yo tengo toda la posibilidad de poner calcio en la fruta. Luego de eso ya va a ser bastante difícil. ¿Y por qué es importante el calcio, no? Entonces se han hecho algunos trabajos y hay algunos problemas de madurez de palta. Este es un gran problema que se presenta en palta y esto está básicamente relacionado con la concentración de calcio que haya podido almacenar esa fruta. Entonces, si ustedes ven en la gráfica, acá está, se ha hecho algunos cortes en la palta y se ha determinado qué concentraciones de calcio tiene la fruta y se ha visto que en la zona donde se presenta este problema, tenemos la menor concentración de calcio. Estamos hablando de 53. Y en la zona donde no tengo este problema, estamos hablando de 180. Entonces, muchos problemas de este tema de desórdenes fisiológicos por falta de calcio se dan por bajas concentraciones de calcio. Es por eso la importancia de tener calcio en la fruta. Entonces, ¿cuándo tengo que poner el calcio en la fruta? No lo voy a poder hacer en la planta procesadora. No lo voy a poder hacer cuando la palta ya tenga un tamaño adecuado. Entonces, lo voy a hacer en las primeras 11 semanas de cuajado de fruta. En ese momento yo puedo lograr concentraciones adecuadas de calcio. Y el calcio también es un elemento que nos va a ayudar mucho a retener fruta en el árbol. Si la planta está deficiente de calcio, así como está deficiente de zinc, de magnesio, manganeso, si no tengo una buena polinización, esa fruta se va a caer del árbol. Entonces, esas serían las técnicas que nosotros podemos ir implementando para lograr una adecuada polinización, para poner un número mayor de frutos en el árbol y para llegar con un mayor número de frutos a cosecha y sobre todo frutos que sean de buena calidad basada en una muy buena división celular que me pueda dar los calibres adecuados para poder exportar la fruta. Ok, entonces no sé si hay todavía algunas preguntas. Vamos a dedicarle un tiempito para responder estas. Y Merisita, si me puedes ayudar, por favor, si hay algunas preguntas. De todas maneras, muchas gracias para las personas que nos están acompañando hasta este momento. Muchas gracias por soportarme estas 2 horas y vamos a responder las preguntas. Pues. Ya, gracias ingeniero por la presentación. A ver, vamos a continuar con las preguntas. Cristian Mejía nos consulta, ¿cómo puedo contrarrestar el exceso de sales? A ver, el tema de suelos lo vimos la charla anterior. Para los que desean, vuelvo a repetir un poquito revisar estos temas. La charla está disponible en el YouTube oficial de Inveragro y también está en nuestro Facebook, entonces ahí pueden un poquito revisar la charla. ¿Cómo puedo hacer frente a las sales? En primer lugar, tengo que saber qué tipo de sales tengo, ¿no? Si son sales solubles o son sales sódicas, ¿no? Entonces, dependiendo una u otra cosa, y eso me va a ayudar mucho un análisis de suelo, puedo darte una recomendación. Si fueran sales solubles, tendría que lavar solamente ese suelo con un agua de buena calidad. Y si tengo sales sódicas, tendré que adicionar una enmienda a base de calcio en ese suelo para alejar un poco el tema de sales del suelo del tema radicular. Ok, a ver, Carlos Sáenz nos consulta, ¿cuál es la frecuencia de riego en floración y qué tan importantes son las aplicaciones como el calcio y boro?
antes y después de la floración? Bueno, eso ya creo que lo respondimos. Yo indicarte con qué frecuencia vas a regar sería irresponsable de mi parte. Tendría en primer lugar que saber qué tipo de riego tienes, qué tipo de suelo tienes. Tendría un poquito de saber cuánto es lo que transpira la planta en la zona que tú tienes, hacer un pequeño cálculo y indicarte cuánto de agua habría que reponer a esa palta que está transpirando, ¿no? Habíamos dicho que la forma práctica es de tener la capacidad de campo en el suelo y eso también lo había explicado en forma práctica cómo lo puedo determinar. En el transcurso de la charla hemos ido indicando por qué es importante el calcio, por qué es importante el boro, incluso buena parte de la charla la he dedicado para ver la importancia del calcio y en qué momento tenemos que aplicarla para poder lograr condiciones o concentraciones adecuadas de calcio en fruta, ¿no? Las aplicaciones foliares ayudan, sí, ayudan mucho en etapas críticas, ¿no? La fertilización foliar no va a ser una solución, sí es una ayuda para superar algunas etapas críticas de floración y de cuajado, va a ayudar a poner algo de calcio en la fruta, pero no las concentraciones que necesita la planta. La mejor forma de lograr poner calcio en la fruta es vía sistema de riego, vía transpiración, y también hemos visto en qué etapas son importantes hacer esta, ¿no? A ver, Junior Toribio nos dice, ¿cuál es la mejor época para sembrar palto? Eso va a depender en dónde lo quieras sembrar, ¿no? Más que la época importante, yo diría que lo más importante es darle condiciones adecuadas a esa palta para que desarrolle bien, ¿no? Entonces, igual la primera charla habíamos hablado del tema de contenido de aire en el suelo, cómo preparar el suelo, qué condiciones necesita en el suelo la planta para poder desarrollar. Entonces, lo primero que yo me preocuparía es en hacer un adecuado estudio de suelos, un buen análisis de suelo para ver si las sales, para ver si el contenido de aire en el suelo es el adecuado, para ver si tengo la cantidad adecuada de materia orgánica para sembrar. Una vez que yo he cumplido todos estos requisitos, recién yo estaría pensando sembrar palta. Entonces yo te recomendaría que hagas primero un buen estudio de suelos y luego estar pensando en sembrar la palta. No al revés, ¿no? A veces queremos solucionar algún problema ya cuando la palta está puesta y nos trae algunos problemas en tiempo de producción, ¿no? A ver, Oscar Guamaní nos consulta, tengo una plantación de 1 año y medio, ¿cuál es la frecuencia de abono para su crecimiento? A ver, eso va a depender qué tipo de fertilizantes estás utilizando, ¿no? Hay que entender que los fertilizantes tienen cierta eficiencia, ¿no? Voy a poner un ejemplo común que es la urea, ¿no? Entonces, cuando yo compro una bolsa de urea, la eficiencia de este fertilizante es más o menos de un 40%. Quiere decir que cuando yo compro una bolsa de 50 kilos, la planta va a absorber solamente 20 kilos aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿en cuánto tiempo lo va a hacer? El problema es que cuando yo pongo nitrógeno en el suelo, el nitrógeno dura pues en el suelo 5 días, ¿no? Entonces, cuando tú estás fertilizando con urea, por ejemplo, en el suelo, esa urea que le estás poniendo al suelo, la planta solamente tiene posibilidades de absorberlo en 5, máximo 10 días, ¿no? Y el resto del tiempo, ¿qué va a comer la planta, no? Entonces, mientras más fraccionado hagas tu fertilización, mayor posibilidades de absorber nutrientes va a tener la planta. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, ha avanzado la tecnología en fertilizantes, ahora tenemos fertilizantes en mezcla química, tenemos fertilizantes de lenta degradación en el suelo. Entonces, conforme la plantita va desarrollando en tamaño, estos fertilizantes van disolviendo y le van dando ya como la planta va necesitando para que vaya comiendo a diario, ¿no? Nosotros en la paleta que trabajamos en Inverarao tenemos un producto que se llama FertiBlue, es un 12-12-17, tiene nitrógeno, tiene fósforo, tiene potasio, tiene todos los nutrientes que necesita la planta y se va disolviendo lentamente en el suelo. Por lo tanto, tú podrías aplicar 2 o 3 veces este fertilizante en tu fertilización para lograr que la planta tenga en el momento que necesita los nutrientes que necesita. A ver, Joseph Ibarra nos consulta, el paclobutrazol y el uniconazole, ¿qué dosis se puede recomendar?
Eso, la recomendación general que nosotros te hacemos es de medio litro por 200 litros de agua, pensando que vamos a aplicar 1000 litros por hectárea, ¿no? Pero eso sí, yo les rogaría, esa es una recomendación general, pero yo les rogaría que esto lo consulten, si, sobre todo si es palta de exportación, lo consulten y lo apliquen consultando con la persona que les va a comprar la palta, ¿no? Entonces, el que te va a comprar la palta, él tiene decidido, lo voy a llevar a Japón, lo voy a llevar a Europa, a Estados Unidos, entonces dependiendo de la zona a la que va a llevar, podemos utilizar una dosis adecuada de este producto. Entonces, y yo te hago una recomendación general, pero siempre te hago la advertencia de que esto hay que coordinarlo con tu comprador de palto para ver más o menos qué residuos me pueden permitir o si me permiten o no y para ver la dosis adecuada en ese momento. A ver, José nos consulta, para inflorescencias determinadas, ¿puedo realizar aplicaciones de nitrógeno? ¿Eso me ayudará a generar brotes? Mira, si una flor es determinada ya, formar brote en esa flor ya es bastante complicado, ¿no? Entonces, si yo tengo un árbol que tiene mucha flor determinada, me tengo en primer lugar que preguntarme qué es lo que está pasando en ese árbol, por qué está estresado, ¿no? Entonces tendré que revisar si tengo exceso de sales, no estoy manejando bien mi riego, de repente la planta tiene algún problema de algún hongo vascular, y corregir sobre una flor determinada, sacar un fruto es prácticamente imposible. Entonces, lo que tengo que corregir es algún estrés que está produciendo en esa planta el excesivo crecimiento de flores indeterminadas, ¿no? Con algunas podas vas a poder corregir con un adecuado y manejo equilibrado los fertilizantes, no solamente poniendo nitrógeno vas a corregir ese problema, pero para la siguiente campaña. Ya ver, Andrés Santa Cruz nos consulta, ¿a qué se debe el retraso en presentar la floración? ¿No te entendí bien, Merecita? ¿A qué se debe el retraso de floración? A ver, hemos visto algunas condiciones y algunos factores que nos van a determinar, en primer lugar, la inducción floral y en segundo lugar, el brotamiento, ¿no? Entonces, si la flor se está retrasando, es muy posible de que tengas temperaturas muy bajas, ¿no? Temperaturas por 17, 16 grados centígrados va a hacer que la planta entre en un reposo invernal, le podemos de cierta forma llamar, y eso va a hacer que tu floración se pueda retrasar, ¿no? Entonces, este retraso por tema climático está produciendo un estrés en la planta, está produciendo un desequilibrio hormonal y nosotros podemos un poquito mejorar eso haciendo el uso de algunos bioestimulantes, algunos productos a base de algas marinas que nos va a ayudar a ayudar a que el manejo de la fertilización, a ayudar a que esto pueda brotar un poco antes de lo que pueda estar pasando, ¿no? Pero hay que evaluar los factores, sobre todo climáticos, para ver que se esté retrasando mucho la floración. Ahora, el tema de cosecha también tiene que ver, ¿no? Si yo he cosechado muy tarde, lógicamente que mi siguiente brotamiento también va a venir relativamente tarde. A ver, Mauro nos consulta, ¿qué beneficios y en qué momento puedo hacer las aplicaciones de guano de isla? Todo lo que sea materia orgánica va a mejorar el tema del suelo, ¿no? Nosotros habíamos dicho que el suelo necesita tener condiciones adecuadas para que las raíces desarrollen. Entonces, el suelo nos va a dar nutrientes, nos va a dar porosidad en el suelo, nos va a ayudar a que se mantenga humedad. Entonces, toda la aplicación de materia orgánica que se pueda poner al suelo es muy importante. ¿Cuándo lo voy a hacer? Bueno, hazlo en un proceso donde, en un momento en que la planta no esté estresada. No hay que entender que cuando la planta está floreando, está produciendo etileno, ¿no? Está estresada la planta y encima si le vas a poner guano y vas a remover raíces, vas a tener algún problema, ¿no? Entonces lo recomendable sería hacer en el periodo de descanso, ¿no? Tenemos un periodo de cosecha a inicio de brotamiento y floración. En esa etapa podrías buscar en un momento para poder el guano, la materia orgánica en el suelo para que la planta no sufra un estrés adicional. Esas son todas las preguntas. Ok, bueno, veo algunas preguntas que acaban de llegar acá. ¿Cuál es el pH adecuado para el cultivo del palto? Bueno, más que el pH adecuado para el cultivo del palto, es el pH adecuado para que el suelo pueda hacer disponible muchos nutrientes. Eso igual lo habíamos revisado en la charla anterior. Te pido que puedas revisar el video, pero un pH adecuado para la mayoría de cultivos está entre 6.5 a 7,
que es donde todos los nutrientes están disponibles para la planta. No hay que entender que lo que está en el suelo son las raíces, y las raíces necesitan agua y necesitan nutrientes, ¿no? Y las raíces van a absorber los nutrientes que están disponibles en el suelo. Si nosotros tenemos pHs muy alcalinos, pH 8, pH 7,5, muchos de los nutrientes no van a estar disponibles para la planta. Entonces, más que un pH adecuado para el palto, es un pH para que el suelo haga disponible los nutrientes, y ese pH adecuado está más o menos entre 6,5 a 7. ¿Con qué productos contraría el ácido ploya? Bueno, eso sí te pediría, por favor, que nos hagan las consultas por interno. Ahí te podemos apoyar con algunos productos, pero básicamente lo que se utiliza son algunos fosfitos, algunos fosfonatos, ayudan mucho los sulfatos de cobre pentihidratados y algunos ingredientes activos que se pueden utilizar, pero vuelvo a repetir, siempre pensando a dónde se va a exportar la palta, porque dependiendo del mercado destino, algunos ingredientes activos están autorizados y algunos no, y algunos nos permiten mayor cantidad de residuos y unos menos, ¿no? Entonces eso hay que coordinarlo personalmente. Si mi palta está con una floración determinada, lo puedo realizar algunos cortes para así poder emitir buenos brotes. Sí, algunas podas te van a ayudar, pero esos brotes van a ser para la siguiente campaña, ¿no? Si yo veo que mi palta está con mucha flor determinada y no tengo renuevo para mi siguiente campaña, tengo que decidir hacer algunas podas en el árbol para lograr brotes, ¿no? Hay que entender que cuando uno brota palta, inmediatamente la palta, la respuesta es brotamientos, y eso es lo que habría que buscar si tengo mucha flor determinada, pero eso va a ser para tu siguiente campaña, no para esta, ¿no? Estoy usando productos convencionales y cambios a productos orgánicos. Voy a ver, son mercados y mercados, ¿no? Son precios y precios también, ¿no? Entonces, el mercado orgánico está poniéndose muy interesante porque tiene precios relativamente estables. O sea, la palta orgánica cada año te garantiza un precio relativamente estable. Pero lo que no sucede con la palta convencional, ¿no? Va a depender del mercado, va a depender de cuánta producción tengo para que fluctúen los precios en el mercado. Entonces, hacer orgánico es una alternativa muy interesante. Hay que manejar el balance nutricional y el balance igual hormonal de planta. Hay muchos más productos ahora que nos permiten hacer eso, y va a depender mucho del manejo que hagas para lograr una adecuada cosecha. Ok, entonces cualquier otra consulta que no se haya respondido, revisaremos el chat y les haremos llegar personalmente las preguntas. Y cualquier duda que haya quedado, cualquier consulta que quieran hacer, no tienen ustedes nuestras páginas sociales. Está el Facebook, están los WhatsApp grupales que hemos realizado. Igual tienen número de la tienda, tienen el número de los representantes zonales, de los sectoristas que van visitando, y en todo caso también tienen mi número de teléfono y mi WhatsApp para poder hacer cualquier consulta. Nuevamente les agradezco por el tiempo que nos han dedicado. Y muchas gracias por su asistencia, y espero que los conocimientos que hemos compartido el día de hoy sean de provecho para ustedes. Gracias, Mary, y gracias a todos por habernos. Gracias, ingeniero Gabriel, por la presentación. Y bueno, a todos los invitamos a visitar nuestras páginas de Facebook, de LinkedIn y nuestra página también de Instagram. Y todas las conferencias que hemos realizado lo podremos encontrar colgados en la plataforma de YouTube. Así que muchísimas gracias, y a todas las personas que se llegaron a inscribir, se estarán enviando los certificados a cada uno de sus correos. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias.